la primera pregunta es que en tus dos novelas, quizás sobre todo en Jardín, dos novelas que he leído, perdón, quizás sobre todo en Jardín, hay una influencia, un sentimiento muy fuerte sobre el crecimiento de la ciudad. Eh, este mes sacó Juan Villoro un libro que se llama El vértigo horizontal, porque la Ciudad de México antes era una masa gigante, no podía crecer hacia arriba por justo los temblores. Y recordé justamente Jardín, que se trata de algo muy similar, ¿no? Las casas enormes pensadas para ser habitadas de una forma eterna por grandes familias, de repente caducan tras la muerte del padre del personaje. La mamá queda allí como una especie de alma en pena y se va a acabar con lo más grande que ella tiene, que es su jardín, ¿no? Claro. Mira, El Jardín es una novela que podríamos decir que es un canto a los barrios y a la riqueza que esos barrios significaban para sus habitantes, y también para todo el significado de memoria que las casas podían tener para sus familias, fueran grandes o fueran pequeñas, ¿no? Pero el hecho de la pertenencia a un lugar y de crear algo en ese lugar, que no solamente arquitectónico, sino también un jardín paisajístico, no sé, traía un bienestar que hemos ido perdiendo en las ciudades a medida que ha llegado el crecimiento y el hambre inmobiliaria, ¿no? Que no respeta estos barrios. Y yo siempre pienso que en 200 años vamos a querer ver como, no sé, como uno va a Bogotá y ve el barrio de la Candelaria, seguro que vamos a querer ver los barrios nuestros bien cuidados, pero ya no van a estar todos debajo de enormes edificios. Y para mí también había ahí una representación, una cercanía de lugar y memoria, ¿no? Esa identificación del lugar donde has estado. Claro, me encanta. También hablas del hambre inmobiliaria, pero hay una crítica fascinante a las clases altas conservadoras, porque en Jardín también quienes tienen hambre son los hermanos del personaje, ¿no? El personaje, por tener una diferencia, una elección identitaria, y por su propia vida como ser humano que ha hecho, tiene una libertad de no tener ninguna prisa, ¿no? Los hermanos del personaje parecen rapaces de querer terminar un paso y pasar al otro, ¿no? Digamos, esta hambre inmobiliaria, este fin de un tipo de ciudades, no solo responde al capitalismo, sino a un cambio de vida por completo de una sociedad, ¿no? Claro. Mira, lo que pasa es que hay miradas que solamente se centran en lo práctico. En este caso lo práctico es que la madre vivía más segura en un departamento, que la plata que le pagan por ese terreno es muy alto, pero no hay en ningún minuto por parte de esos hermanos una consideración de esto que hablábamos, que era la pertenencia a un lugar, y la idea de que una vida se puede proyectar también en un lugar, ¿no? Esa mujer se había entregado por completo durante 50 años a crear ese jardín, y era parte de su identidad. Entonces, yo siempre he escrito sobre la identidad, ¿no? Sobre los conflictos de identidad. Y este es un conflicto de identidad también, solo que puesto al final de la vida. Es una mujer que se ha constituido en quien es, y quien es, en parte, es ese jardín. Y esos hijos no son capaces de ver que ese jardín es para ella fuente de vida. Le arrebatan su ser, tal como a un joven homosexual que sus padres le quieren arrebatar su manera de ser también. O sea, creo que hay una unión en estas dos tipos de conflictos de identidad. O sea, yo creo que el respeto a la identidad es algo que se nos olvida cuán fundamental puede llegar a ser, porque incluso sustenta la vida, digo yo. O sea, cuando tú pierdes el sentido de tu existencia, que es tu identidad, sencillamente ya no te vale la pena vivir. Claro, es el proyecto quizás más importante de su vida, además de su familia. Claro. Y está lleno de recuerdos, de momentos, de historias, entonces es un bordado que es muy complejo en su creación. O sea, cada sendero está hecho y pensado en un momento y en una circunstancia y en una, no sé, en un paisaje humano.
aparte del paisaje propio de las plantas, ¿no? Para mí he insistido y ahora paso a desastres naturales mucho en jardín porque en esta recomendación de libros en el radio y en la tele, mucha gente que encuentro en la calle y que le gustan los libros que recomiendo, casi invariablemente me preguntan por Jardín, que siempre este libro fantástico del escritor chileno Pablo Simonetti, Jardín. Creo que además de la belleza de la obra, de lo efectiva que es la obra, creo que nos toca mucho, en especial en la Ciudad de México, porque es un lugar donde la ciudad ha cambiado tanto que para una generación de hace 50, hace una de 30 y una del día de hoy, es otra ciudad en cuanto a referentes en todos sentidos. Exactamente. Y Santiago es lo mismo, ha cambiado muchísimo, se ha vuelto son ciudades más difíciles de habitar. Y en esa complejidad muchos nos perdemos y nos convertimos, como alguna vez alguien lo dijo, parecemos ratones porque tenemos un pequeño habitáculo en una torre, bajamos por un tubo, salimos en un auto, nos metemos en otros tubos, después subimos por un último tubo y llegamos a una oficina que es otro habitáculo, y eso es como mucha parte de nuestra vida. Es tremendo que sea así porque también nos desconecta con la naturaleza. Bueno, y aquí podemos conectar con Desastres Naturales, sí, que es mi novela, sí, actual, ¿no? Y hay decididamente una pérdida de identidad con los lugares, con la naturaleza, con el conocimiento de esos lugares, con no sé, la convivencia del hombre con su entorno, ¿no? Claro. Que es como que de repente el entorno sencillamente está ahí. De nuevo, es que el entorno es tratado pragmáticamente y no con el valor que tiene, que es mucho más allá, que es un entorno que nos da carácter, personalidad y vida. Claro, por una circunstancia desafortunada, yo leí justamente Desastres Naturales mientras en Guatemala hacía erupciones de una forma terrible, lo cual, por desgracia, pero por fortuna para mí como lector me situó muy bien en cómo leer el momento en que hace erupción un volcán. Una escena muy bella, o que pude leer según avanzaba la novela o entender, es que el joven hace un descubrimiento muy importante a partir de la erupción del volcán. Algo da un vuelco y él justo en ese momento siente por primera vez una atracción sexual por un hombre, ¿no? Por un hombre que está en una balsa. Hay allí como algo que se fragmenta, que cambia y quizás que le da un nuevo punto de vista, ¿no? Claro, es metafórica esa erupción, claramente es la anticipación del despertar sexual de Marco y también un anuncio de todas las dificultades que eso va a significar para él en su relación con su padre. Y mirándolo en retrospectiva, Marco se da cuenta que dice, ¿y si mi padre hubiera recibido con esa misma hombría y esa misma valentía mi homosexualidad, mi diferencia? La vida habría sido completamente distinta, porque claro, el padre en el momento de la erupción es un héroe, es un pequeño héroe, un héroe accidental, como decía esa película. ¿Qué tal si hubiera pasado eso, esa utopía, ¿no? De que el padre hubiera reaccionado frente a este hijo diferente con esa misma valentía? Claro, una sociedad que, bueno, al inicio de la novela es justamente la muerte del padre, que hace posible o incluso obligatoria la convivencia con los terribles hermanos, ¿no? Una escena que me parece brutal es cuando lo lleva al casino, a su espacio completamente macho, completamente, ¿cómo decirlo?, clasista en todo sentido, para confrontarlo, ¿no? Pero es terrible que el padre estaba, por falta de un valor para sentirlo diferente, inmenso en esa vida con sus hermanos, y quizás dolorosamente la madre del personaje también, ¿no? Claro. Bueno, el machismo era una mancha extensa y unánime en esa época de Chile. Entonces nadie se lo cuestionaba tampoco. Realmente tenían que aparecer estas circunstancias excepcionales en este mundo en particular, como para que nos diéramos cuenta de que aquí estaba ocurriendo un atropello. Yo ahora lo he pensado y digo, realmente el verdadero desastre natural de esos tiempos en Chile fue el machismo y no la homosexualidad. Pero claro, para ese mundo machista la homosexualidad era vista y entendida y vivida como un desastre natural, como una fatalidad. Entonces,
la representación de los hermanos son representaciones que nacen de la proyección de identidad que hace el padre. El padre es como que definiera unas identidades posibles con una frontera muy marcada y claro, Marco cae afuera y queda en este otro espacio indefinido, sin carácter identitario familiar que no personal. Entonces ahí se produce, a través de esa frontera se produce ese conflicto entre el machismo de los hermanos y Marco. Porque el personaje Marco es muy valiente, vivimos en la novela, leemos su despertar sexual con una gran valentía, después sin ningún problema tiene una pareja para mal de todos, como que todos preferirían decir el problema no es que seas homosexual, el problema es que lo admitas, pareciera ser, ¿no? A veces. Mira, yo no sé, hay personas que son mucho más valientes que Marco, ¿no? Sí. Y hay niños que de repente se sienten atropellados en su esencia por sus familias y dejan su familia a los 14, a los 15 años y se fraguan una vida por su lado. Marco no hace nada de eso, no termina de renunciar a las protecciones, a las armas, a los escudos que su familia y la pertenencia social le brindan. Es una posibilidad de una valentía, yo lo llamaría así. Pero sí se enfrenta a la idea predominante, digamos, y busca establecer una vida que para él la considere verdadera y también que se crea digno de quien piensa quién es, ¿no? Entonces no engañarse, no terminar ya con sobre todo la presión del deber ser, porque estas familias inmigrantes, yo viví en una, así que lo conozco muy bien, tenían un deber ser gigantesco, porque venían del hambre, querían conquistar un espacio nuevo, querían tener bienestar económico, y una vez que tenían bienestar económico, el próximo paso era la respetabilidad social. Entonces eran como más papistas que el Papa, ¿no? Entonces eso para esta familia la homosexualidad tenía también una dimensión de condena social, posible, peligrosa. Entonces ahí Marcos se enfrenta a ello y trata de establecer una vida. Tiene muchas oportunidades, es un hombre que al final, gracias a la educación que le dieron sus padres, él puede también salir y ver otras cosas y convertirse en un hombre nuevo, en un hombre digno de sí mismo o orgulloso de sí mismo. Hay mucha gente que no tiene esa posibilidad y que quedan encerrados en estos loops de mala índole al interior de las familias, ¿no? En que sencillamente dice, bueno, si tú perteneces a la familia tienes que cumplir con ciertas reglas y quedan mutilados, son como inválidos. Me toca verlo muy seguido, personas que han vivido en el encierro, no solo ¿no? Lo he visto también en mujeres sometidas al machismo, lo he visto en personas sometidas al clasismo y que están doblegados frente al clasismo por una cuestión o económica o social o familiar, y eso también es muy duro de pensar. Por eso yo creo que todas estas novelas al final contribuyen a abrir espacios, a abrir caminos y decir a la gente, mira, usted no necesariamente tiene que permanecer encerrado, pero los primeros que se salvan son porque son muchas veces los que son privilegiados, ¿no? Justamente sobre este tema, me parece que es Lina Meruane la que se molesta mucho decir por qué somos la generación de la dictadura, no me acuerdo, ¿no? O sea, por qué hasta en eso literariamente tenemos que debernos a la dictadura, pero por desgracia, por fortuna, se ha escrito mucho sobre ella, ¿no? Recuerdo ahora de pronto Carla Gelfenbein, quizás el mismo Alberto Fuguete, Lina Meruane, y tú en Desastres Naturales escribes justamente sobre esta clase privilegiada, cómo vivió la dictadura, ¿no? Sí. Cómo vivió, el golpe de Estado de Salvador Allende como algo bueno, más bien, ¿no? En un principio, como nos llegaron a liberar, el futuro parecía terrible y gracias a ese golpe de Estado hubo ciertos privilegios que con el paso del tiempo fueron menguando, ¿no?
Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Esta es una familia privilegiada en que el padre ha creado una empresa y esa empresa ha crecido mucho y se ha vuelto una familia eh, muy rica. Pero esa alegría en torno al golpe de Estado no fue solamente de la clase privilegiada. La clase privilegiada en Chile es un 5% de la sociedad, un 55% estaba en contra de Allende y todos ellos se alegraron. La principal amenaza que sentía este grupo, que no es un grupo, como te digo, está formado por obreros, por profesores, por dueñas de casa, por enfermeras, por profesionales, por un mundo amplio. Era porque había mucho desorden, había mucha desgobierno en temas económicos, había una inflación de un 1000%, había desabastecimiento, había violencia en las políticas en las calles, había un terrible desacuerdo político entre las fuerzas que no se ponían de acuerdo. Yo creo que esa sensación de resguardo fue una primera sensación que golpeó fuerte a un grupo, pero que después de 17 años de que Pinochet había gobernado con todos los indicios que existían sobre los atropellos a los derechos humanos, la persecución, el exilio, un 43% de los chilenos votó a favor de Pinochet. Un 44 en realidad, fue 43,99, fue 44. Es decir, ese shock de la Unidad Popular aguantó hasta el final. Y Pinochet, la estrategia publicitaria que usó para tratar de ganar el plebiscito fue decir, si no me eligen a mí, vamos a volver a esto. Y mostraba imágenes de la Unidad Popular, de gente golpeándose, tirándose piedras, bombas en las calles, etc. Entonces es eso lo que está en juego. Entonces como que hubo una especie como de restauración del orden y del trabajo, porque al final de la Unidad Popular ya nadie iba ni al colegio ni al trabajo porque estábamos todos en huelga. O sea, no había nadie que no estuviera en huelga por alguna razón. Claro, pero nadie en ese primer momento de ese mundo se imaginó lo que iba a pasar después. Entonces, yo lo muestro en la novela, precisamente con esta familia que se empieza a dividir poco a poco entre los que se dan cuenta de que el tipo es un tirano y que realmente está matando a gente de la manera más cruel. Siempre me acuerdo, él mandó a matar al anterior general en jefe del ejército, a Carlos Prats y a su mujer, en Buenos Aires. Lo mató un año después del golpe, con una bomba debajo del auto. Los hizo volar por los aires. Era su camarada, un tipo que no le estaba haciendo ni... La única sombra que existía era que era el último general republicano, ¿no? El último general en jefe republicano. Pero él fue y lo mató. Entonces, bueno, eso estaba, porque, claro, tú puedes decir, mira, yo no me enteraba de las casas de detención, ni de los procedimientos de las torturas, ni que había un grupo organizado para matar, para desaparecer, para torturar, pero están todos estos magnicidios que después vimos, y estuvo el de Carlos Prats, y estuvo el de Orlando Letelier, y así. Entonces, lo que ahí pasó es que hubo un grupo grande de gente que apoyó en primer momento el golpe, pero que pronto se dieron cuenta que no iban a devolverle el poder a los civiles, que estaban teniendo una crueldad. Incluso en las escenas que cuento del golpe, la madre dice, bueno, pero no tenían por qué bombardear la moneda. O están celebrando con la champaña afuera y el niño piensa en la familia del frente que es de la Unidad Popular y dice, debe tener mucho miedo. Y después llega el sacerdote amigo a la casa y dice, esto va a ser mucho peor que la Unidad Popular. Todas esas primeras ¿no? Después se fueron consolidando y bueno, fueron dando origen a la gran oposición que al final se constituyó en contra de Pinochet. Pero te diría que hubo una parte grande de los chilenos, como te digo, hasta 44% en 1988 seguía apoyando a Pinochet. Y creo que hay mucha gente hoy que todavía justifica el autoritarismo como una solución a los males sociales, ¿no? Y los males sociales son el desorden, de nuevo, el desgobierno, la politiquería. Esta es una palabra que usaba Pinochet con mucha
animosidad, así, los políticos y su politiquería. Era un tipo tremendo. Bueno, entonces yo lo quiero sacar un poco de esta idea de que no fue que se celebrara solamente el 5% del país, sino que se celebró una parte importante del país, y esa parte importante del país, si muchos siguieron dándole apoyo hasta el final, y hoy día no se lo dan públicamente porque queda muy feo, pero yo creo que secretamente todavía piensan que esa manera de gobernar tiene su bondad. Y bueno, la derecha y la izquierda cada vez se parecen más, y ahora en Chile es un gobierno de derecha, ¿no? Tenemos un gobierno de derecha que hoy día celebró los 30 años del plebiscito, que es como una sorpresa enorme porque fue ese mismo mundo de la derecha el que sustentó el gobierno de Pinochet. Y me acordé del ideólogo de la dictadura, que después fue el fundador del partido de derecha, de más derecha de Chile, que es la UDI, Jaime Guzmán. Él fue uno de los que le dijo a Pinochet, digo, usted tiene que hacer una dictadura, no una dicta blanda, porque mientras más dura sea la dictadura, más difícil va a ser que nosotros volvamos a las tropelías de la Unidad Popular. Hubo incluso un movimiento civil que le pedía a los militares que tuvieran mano más dura. Una última pregunta, que pueden ser dos. Yo tuve un error mientras leía tu libro, y me recuerdo cuando hablé con Luis, que estaba mucho. Hemos leído mucho a Carlo Becknausgaard, a Manuel Carrer, estos autores que hacen autoficción y que todo es real y ellos se meten en sus libros. Y en algún momento yo, por la inercia de la lectura, comparé a Marco contigo. Y me dijo, pero no, Marco es un personaje, no es Pablo. Entonces quizás la una sea, ¿cómo fue para ti escribir esta novela y qué tanto el desarrollo de Marco como propio personaje autónomo? Todo el inicio del viaje al sur es autobiográfico. Ese fue el inicio, el germen de la novela. Yo tenía ganas de contar ese viaje porque vivía mi memoria con una claridad y una nitidez mayor que cualquier otro recuerdo. Y yo no sabía sencillamente por qué, pero me pedía y sentía así, cuando decía, bueno, ¿qué voy a escribir? Y sentía, debería escribir sobre ese viaje. Pero no sabía cuál era la razón. Entonces cuando ya me dije, bueno, lo voy a hacer, sencillamente me puse a escribir del viaje, y a las 30, 40 páginas ya me di cuenta que estaba escribiendo, lo que llamaba a esa memoria era la relación del padre con el hijo, el recuerdo del hijo, sí, que ya viejo, mira hacia atrás y dice, mira, en ese momento hubo un momento virtuoso de cercanía, de intimidad, de complicidad. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, reescribí ya ahora mucho más narrativamente, en el sentido más literariamente, quitándole lo anecdótico y centrándolo en la relación del padre con el hijo. Y de ahí dije, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cómo cuento a un padre que el hijo dice no conocer? Entonces dije, bueno, si la muerte del padre, y había leído a Carlo Ové, es un momento que te permite hacerte una idea del padre. Y había leído las novelas de Patrick Melrose, de Edward Saint-Aubin, que ahora va a salir una serie, o ya salió la serie, no sé si en castellano, pero en inglés está. Y también él tiene que ir a buscar a su padre, que está en un tanatorio en Nueva York, y le produce un dolor físico verdaderamente, porque tiene la peor de las relaciones con su padre y él es el único encargado que puede sacar a su padre de ese lugar y enterrarlo. Entonces dije, ya voy a contar la muerte del padre, y ahí ya empieza muy rápidamente la novela a volverse más ficción, más ficción, más ficción. Incluso ya toda la parte del desarrollo que lo que une ese momento de virtud entre padre e hijo en ese viaje al comienzo de la novela, y la muerte, que también está al comienzo de la novela. Yo pongo los dos al comienzo de la novela y después cuento cuál es el camino entre un lugar y otro. Y ese camino entre un lugar y otro, ahí hay muchas escenas que son ficción. Siempre digo que mis compañeros de curso deben estarse preguntando con quién se acostó y con quién no, y los pobres no tienen ni una posibilidad de descubrirlo porque está todo ahí pasado por el tamiz de la ficción. Claro. Pues muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
Ha resultado difícil contar todo en primera persona y en realidad, porque habría estado como ahogado por el pudor. Y constante, y decía, ay, no lo voy a contar así, lo voy a contar de esta otra manera. Mientras que la ficción te da una flexibilidad, incluso le puedes poner más intensidad a las cosas y más fuerza y más crudeza. eh, y eso, entonces como que la novela va llamando a la novela. Mientras que lo otro, uno me hubiera sentido atrapado por el pudor y lo otro me hubiera sentido atrapado por una necesidad como documental. Tendría que haber hecho entrevistas. Tendría que haber entrevistado a mis hermanos, por ejemplo, sobre este tema, haber hecho unos cuestionarios largos. Entonces eso no me pareció. Me quitaba mucha libertad como para... O creo que lo justo ahí habría sido haber hecho unas memorias en que mis hermanos entregaron sus puntos de vista, cosas así. Sé que es otra cosa, me parece interesante. Pero de Carlos Ove tiene ese problema, porque él dice que esto es como fue y como ocurrió, pero nosotros no sabemos las otras versiones. Lo que pasa es que Carlos Ove sabe escribir y los otros no saben. Y no lo van a ver.